remotos en todo caso, lo bueno de la virtualidad que nos permite estar conectados todos. Bien, entonces, ya escucharon un poco sobre mí, sobre mi presentación. Vamos a enfocarla, en este caso, en soluciones de software para el mundo industrial, que son muy variados, pero que de alguna forma responden a muchas necesidades que hoy la industria está experimentando, ¿ok? Voy a, en este caso, complementar y ayudar a mi presentación con algunas diapositivas gráficas, solamente a modo de poder tener una buena performance, en este caso en la señal. Voy a apagar la cámara, luego al final de la presentación vamos a proceder a responder todas sus consultas. Bien, entonces, bueno, ya me presentaron. Soy Jonathan Sarabia, consultor de aplicaciones, soy líder de ventas, en general, de todo lo que es la parte de automatización y control en Emerson. Tengo amplia experiencia, como mencionaron, en campo y también en el rubro comercial. Bien, entonces, para poder empezar esta diapositiva, vamos a empezar primero con las necesidades, con los desafíos a lo que la industria hoy en día, y también desde hace mucho también viene experimentando, y que en el camino las soluciones de software van evolucionando justamente para poder mitigar justamente estas necesidades, superar estos desafíos que la industria nos presenta. Cuando hablo de industria en general estoy hablando de muchos tipos de industria, estoy hablando de una planta, de una minera, estoy hablando de una planta de petróleo, una planta de gas, una planta de energía, ¿no? Infinidad de industrias que nosotros tenemos, específicamente en Perú y en general en Latinoamérica y en el mundo. Ahora, esas necesidades están relacionadas mayormente a cómo incrementamos la producción de mi planta, ¿no? Cómo mejoramos esa performance de producción, cómo despacho, cómo vendo más producto final, ¿no? Que extraigo de mi planta, ya sea cobre, ya sea gas, o cualquier otro producto, que lógicamente eso genera rentabilidad y ganancias. Términos como el mantenimiento, términos como la confiabilidad, la disponibilidad, el manejo del consumo de energía, la seguridad de las personas y el medio ambiente, son términos que hoy en día escuchamos mucho y que realmente son desafíos que la industria enfrenta. Por un lado, para poder ser más productivos, de cierta forma, necesitamos que nuestras plantas puedan tener la confiabilidad de todos sus activos de campo, llámese un compresor o cualquier máquina, por ejemplo, crítica, fundamental en nuestra operación. Necesitamos que estos equipos estén disponibles siempre para que la producción esté siempre, o sea siempre continua en este caso. Como también optimizamos nuestros costos desde el punto de vista de mantenimiento, por ejemplo, cómo somos más eficientes al momento de utilizar los recursos, de utilizar el tiempo, para poder cada vez que estos costos de producción sean más eficientes y que lógicamente generen mayor rentabilidad al negocio, a la operación. Cómo consumimos menos energía, cómo garantizamos, y este es un tema muy importantísimo, y aquí voy por una frase, ¿no? Más allá de la rentabilidad y todo, la seguridad de las personas es muy crítico, muy importante hoy en día, y sobre todo en ambientes industriales, en una mina, en una planta de gas, nos enfrentamos a muchos peligros, a muchas inseguridades, ¿no? Entonces el reto aquí es de cómo usamos las tecnologías para poder mitigar y, ¿por qué no?, erradicar este tipo de problemas que podemos tener, ¿no?
Y otro punto también muy clave, que en estos últimos años ha tomado mucha fuerza, el tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Y esto, de cierta forma, está englobado también por el tema de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, hay muchos desafíos en la industria, pero estos desafíos, necesidades que vamos encontrando en la planta, en la operación, en áreas de la planta, también en las personas mismas. Otra cosa que no he mencionado aquí de los desafíos es cómo la industria, y lo digo así, cómo la industria se adapta a las nuevas generaciones de personas, porque finalmente una planta, una operación es manejada por personas, pero sabemos que no es igual un operador de campo, un ingeniero instrumentista, un ingeniero de mantenimiento del hoy, comparado a un ingeniero de mantenimiento de hace 10 o 15 años, porque eran contextos distintos, manejo de tecnologías distintas. Hoy en día las nuevas generaciones salen con otro mindset, otra forma de pensar, otra forma de hacer las cosas. Entonces, cómo la tecnología se adapta a las necesidades propias de la industria, pero también a los nuevos comportamientos de las personas que manejan la industria. Entonces, como ven aquí hay muchos retos interesantes que de hecho Emerson es uno de los líderes en este caso de este tipo de soluciones que ayudan a poder ser cada vez más eficientes, en este caso a nivel de industria. En ese sentido, más allá de la propuesta de valor que tiene Emerson en general, para contarles un poquito de qué hace Emerson, qué ofrece al mercado de Emerson. Emerson ofrece soluciones, y cuando hablo de soluciones me refiero que no solamente equipos, sino que también la implementación de esos equipos, servicios, proyectos completos, que están relacionados al tema de la automatización industrial, al control y la automatización industrial. Entonces, eso abarca desde el piso de planta, desde un transmisor de presión, de temperatura, de nivel, alámbrico e inalámbrico, luego viene el tema de las RTUs, el PLC, el SCADA, el DSS, etc. Y también todo lo que es la parte del software, que se encarga finalmente de poder manejar todos los datos que nosotros tenemos en planta, de los sensores, en este caso inteligentes, y poderlo procesar de lo más básico en una estrategia de control, ¿no? En un lazo, lo más básico, un lazo PID, o demostrar esa información en una pantalla HMI hacia un nivel más arriba que complementa en este caso la propuesta de valor, que es tomar esa data de planta para tomar decisiones en diversas aristas, ¿no? Tomar decisiones desde el punto de vista gerencial, tomar decisiones desde el punto de vista de mantenimiento, de confiabilidad, tomar decisiones desde el punto de vista de operaciones, pero también herramientas de software que nos van a permitir poder justamente ser más eficientes y lograr esos objetivos que les mencioné. Cómo producir más, haciendo eficientes mis costos de producción, ¿ok? Manteniendo siempre a la gente segura, ¿ok? Manteniendo siempre ese tema de que mis equipos en planta sean siempre confiables. Y alrededor de eso hay muchas soluciones. Entonces, Emerson, un líder en automatización en este caso, hoy en día y hace un año atrás, un par de años, complementa y sigue extendiendo su propuesta de valor, justamente tiene una sinergia y eso se convierte en que ha adquirido una compañía, en este caso dedicada al mundo del software, específicamente llamada AspenTech, donde nos está permitiendo poder completar de manera más extendida esta propuesta de valor, donde es justamente estas soluciones de software industrial permiten tratar toda esa data operacional y generar valor sobre esa data, ¿ok? Y ahí aparecen muchas herramientas para diferentes tipos de aplicaciones que he mencionado al inicio, ¿no? Que nos ayudan a manejar estos desafíos, donde desde el manejo de los datos, cómo nosotros podemos integrar toda la data operacional o la data OT
en un solo repositorio que nos permita poder hacer un tratamiento de esa data y poder generar valor para tomar decisiones informadas sobre acciones de planta. También la parte de analítica avanzada, y esto relacionado al tema de Machine Learning, que hoy en día es muy conocido, todo el mundo habla por todos lados sobre el Machine Learning. De hecho, vamos a hablar un poco de ciertas aplicaciones donde en la industria, digamos, está digamos, manejando este tipo de soluciones. La parte de los gemelos digitales o digital twin en inglés también muy comentado, aplicaciones que se están manejando hoy en día. La parte de gestión de alarmas de proceso también es un reto hoy en día, específicamente para los operadores de planta, los panelistas de planta, que hoy en día tienen mucha saturación, si lo podemos llamar, en sus paneles de HMI, con muchos tipos de alarma, y donde se hace todo un reto poder hacer un buen manejo de esa alarma, que finalmente tienen muchos impactos desde el punto de vista de operación y también inclusive para la comodidad del operador, ¿no? Y todo esto siempre relacionado a muchos estándares que hoy en día la industria tiene. Entonces, en ese sentido, bueno, mencionarles también que en ese camino del manejo de los datos, aparece un concepto también de que las operaciones hoy en día tienen que ser integradas. Y cuando hablo de integración de operaciones, no solo hablo de la integración de tecnologías, sino de la integración de personas, ¿no? Hace poco tiempo, hasta hace poco tiempo, y algunas industrias la siguen teniendo, es que tenemos islas dentro de la capa operacional. ¿A qué me refiero con islas? El operador tiene el monitoreo y control propiamente del proceso. Por otro lado, tenemos gente, por ejemplo, de confiabilidad para lo que es gestión de activos. Por otro lado, tenemos gente de seguridad y medio ambiente monitoreando otras cosas. Por otro lado, tengo a la gente, digamos, de la parte eléctrica monitoreando el consumo de energía. Y así, podemos encontrar en toda la cadena de valor de diversas industrias, mucha gente, muchos hilos, muchas áreas que están dispersas y que finalmente a la hora de querer conseguir los objetivos de la operación, se hace todo un reto. Unir tecnologías, unir personas con el objetivo de tener información unificada que me permita tomar decisiones integradas y sobre todo decisiones informadas. Y eso está muy relacionado. Hay otro término también muy conocido, los centros integrados de operaciones, y en ese sentido Emerson en Latinoamérica ha implementado este tipo de centros, sigue en ese trabajo, digamos, en apoyo, en soporte a nuestros clientes para poder lograr estos objetivos que nos van a permitir no solo integrar operaciones, integrar personas, sino también poder, hoy en día, poder tener este manejo de centros remotos, inclusive no necesariamente en planta. Entonces, como ustedes saben, luego de la pandemia, estos paradigmas se comenzaron a cambiar, ¿no? De que no es necesario estar en planta para poder controlar, monitorear o tomar decisiones sobre planta, sino que yo puedo tener remotamente esta información, y no necesariamente en un centro, sino que en un celular, en una tablet conectada de manera segura, lógicamente, poder tener la información en tiempo real. Entonces, hay muchos retos en la industria, como ven, muchas cosas interesantes que abre paso a que las tecnologías también se desarrollen de cierta forma, ¿no? Como saben, todo desarrollo, toda innovación, toda disrupción llega por necesidad finalmente. En ese sentido, ahora, después de este preámbulo, voy a comentarles la agenda que tenemos para hoy. Es muy diversa, el menú es muy amplio. De hecho, cada cosa que les voy a contar es un mundo. Podemos pasarnos un día hablando de esto. Vamos a dar un pincelazo, como se dice, de cada cosa para que se puedan llevar conceptos centrales de, de cómo estas soluciones impactan directamente en las operaciones de la industria. Entonces, en ese sentido vamos a hablar
temas de gestión de alarmas de proceso, gemelos digitales de planta, que también es un concepto muy amplio, el tema de gemelos digitales. Vamos a hablar luego más adelante exactamente de qué tipo de gemelo digital eh, vamos a comentar y qué otro tipo de gemelos digitales, porque hay muchos conceptos alrededor de esto, ¿no? El tema de gestión de activos de campo, ¿no? Enfocado en, por ejemplo, en equipos como instrumentos, válvulas, equipos rotativos o cualquier otro activo, digamos, crítico que pertenece al proceso en sí, y no solo al proceso, sino también a la parte propia, en el caso de una mina, ¿no? En el caso de equipos móviles o equipos, eh, digamos, estáticos. Luego, otro punto también importante y clave, justamente en ese orden, donde hablamos de que en el piso, en la parte de planta, en la capa de planta, en la capa de control, en las áreas que hay dentro de planta, hay una necesidad de, hoy en día, de integrar todos esos datos porque los datos están dispersos, ¿no? Y desde un ejemplo muy sencillo, ¿no? Vamos a una planta y encontramos que, no sé, por ejemplo, en una mina, ¿no? La gente de mina necesita, o en general, ¿no? A nivel de gerencia se requiere un reporte de la producción, un reporte de rendimiento, etc. Entonces, para lograr ese objetivo, lograr ver esos KPIs de mi negocio, yo necesito que el de mina me haga un reporte, yo necesito que el de planta de chancado me haga otro reporte, que el de exhibición me haga otro, etcétera, después todo unirlo, ¿no? Imagínense todo el trabajo de coordinación, todo el tiempo que me tomo, todas las personas asociadas, y sumado a que al hacer ese trabajo de manera manual, puedo incurrir en errores inclusive. ¿Y por qué no con la tecnología poder automáticamente unificar esto y tener ese informe, esos KPI, esos dashboards en tiempo real? Y es más, no solo tenerlo en un cuarto de control, digamos en una laptop, sino estar yo desde la comodidad de mi casa, tener esa información en mi celular. Entonces, va alrededor de eso, de cómo podemos unir los datos OT y esto conectarlo con aplicaciones que permitan poder manejar esos datos, poder inclusive a equipos críticos que tengamos en el nivel OT, aplicarle en este caso Machine Learning para que se pueda predecir, por ejemplo, fallas con un tiempo considerable de anticipación y que eso finalmente trae beneficios a una operación en sí, ¿no? Justamente eso es el último punto, la parte de la analítica avanzada para equipos de campo. Entonces, como ven, el menú es muy variado, voy a tratar de ser lo más breve posible. Sí me gustaría que luego puedan poner sus consultas y poder ir conversando. Entonces, la idea no es tanto que sea en una sola dirección, sino en ambas direcciones, que podamos contribuir, que eso es lo más rico, lo más provechoso, ¿no? Bien, entonces comenzamos con la parte de gestión de alarmas de procesos, como les había comentado. Cuando hablamos de gestión de alarmas de proceso, lo primero que se nos viene a la mente, y quizás dentro de los participantes haya gente que tenga experiencia en este tipo de situaciones, desde lo más básico, por ejemplo, donde encontramos en los cuartos de control pantallas HMI muy coloridas, pantallas HMI donde no podemos estar centrados en las alarmas que finalmente son lo más crítico, donde por ejemplo nos llenamos de mucha alarma, donde no existe una racionalización adecuada, un manejo, una gestión adecuada de esa alarma que me permita poder concentrarme, ¿no? en este tipo de elementos críticos con el objetivo de tomar una decisión correctiva sobre lo que está sucediendo en el proceso en sí. En ese sentido, y para esa necesidad específicamente, nosotros proponemos en el mercado un software llamado Agile Ops. Su mismo nombre lo dice Agile, hace que las operaciones sean ágiles, en este caso, y específicamente este software está enfocado en poder justamente mitigar
y quitarnos ese dolor de cabeza o esos desafíos, superar esos desafíos que nos representan, en este caso, para los operadores, el tema de la supervisión, donde nos permite poder tener métricas, como ven ahí en la pantalla, es uno de los ejemplos de gráficos que podemos nosotros tener, métricas del rendimiento operativo, en este caso, de cómo están performando las variables, tener un ranking, por ejemplo, de cuáles son las alarmas que están generando más problemas en la operación, cómo están distribuidos finalmente por áreas de planta, por ejemplo. Entonces, el primero es el tema del rendimiento. Luego, tener una base de datos en línea, en este caso, para que se pueda hacer un manejo más adecuado, más ordenado, y esto de una manera basada en estándares como la ISA 18.2, que tiene toda una ciencia alrededor del manejo de alarmas. Luego, es importante poder hacer, dentro de la gestión, hacer una gestión dinámica del manejo de alarmas, donde me va a permitir poder configurar, hacer cambios de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo en la operación. En este caso, poder hacer un mejor filtro también de alarmas, algunas alarmas que, por ejemplo, hacen mucho ruido en el sentido de que, ¿no? Por ejemplo, el operador específicamente quiere estar enfocado en alarmas de proceso, pero por ahí puedo tener alarmas que son de hardware, pero que no son el foco o el core de un operador, sino de un mantenedor. Entonces, ese tipo de filtros de poder centrarme o enfocarme en alarmas específicas para cierto perfil o cierto rol, ¿no? Operativo, también poder manejarlo de esta manera. La integridad de la seguridad relacionada en este caso, ¿no? Muy relacionado a plantas, por ejemplo, de oil and gas, donde se maneja otro concepto, otra solución adicional a lo que nosotros conocemos como sistema de control de procesos, que es el BPCS o el Basic Process Control System. También está la solución, el sistema instrumentado de seguridad, que como saben, por la misma criticidad, por la misma operación de una planta de gas o oil and gas en general, siempre hay una capa de seguridad sobre el sistema de control que se llama sistema instrumentado de seguridad, que es un sistema regulado, que maneja estándares, tiene niveles de seguridad. Entonces, estos sistemas también están relacionados lógicamente al proceso. Si bien es cierto, son de seguridad del proceso, están, como ven, relacionados al proceso. Y es importante también que este sistema de seguridad tenga una buena performance, poder saber cuándo se degrada o cuándo está, o tener sobre, en este caso, indicadores de las alarmas que se están generando en el sistema de seguridad. Poder también, desde el punto de vista de mantenimiento ya, poder estar supervisando cuáles son las desviaciones, las derivaciones. A veces, por ejemplo, hay algo muy sencillo, ¿no? A veces por diversas razones necesitamos bypassear, hacer un bypass en un equipo o en un área, o a veces tenemos activado un enclavamiento o cualquier otra condición de proceso. Entonces, muchas veces nos perdemos en poder llevar ese seguimiento y saber exactamente dónde hay algunas condiciones anómalas que no deberían de existir o de que se habilitaran en algún momento, pero cuando luego de hacer esa intervención que hice en campo, debo de volver a normalizar, por ejemplo, la condición natural de planta. ¿Cómo hacer ese seguimiento? Justamente esta herramienta nos permite tener un enfoque en ese tipo de situaciones que generan impactos negativos en la producción, lógicamente, pero también impactos inclusive en la seguridad. Entonces, esos puntos importantes que hay que tener en cuenta cuando vamos, en este caso, a manejar un sistema dedicado a esto, que es un sistema de gestión, en este caso de alarmas de proceso. Entonces, solo para cerrar este punto y cómo funciona, probablemente se pregunten acá,
Específicamente ese es un software modular que puede manejar desde algo, podemos empezar desde algo muy básico y poder escalar con más funcionalidades en el tiempo. Podemos empezar desde mostrar rendimiento, en este caso un resumen de cómo está el estado de las alarmas, para sobre esa información tomar decisiones, o seguir escalando a módulos que me permitan hacer ya una gestión dinámica avanzada, o en el caso que sea una planta de oil and gas que tiene un sistema instrumentado de seguridad, poder también agregar ese módulo que me permita hacer ese seguimiento de la integridad de estos sistemas, ¿no? Y así, es una solución modular de software que se puede instalar en una PC con ciertas características, digamos, mínimas recomendadas, una PC física, en un sistema virtualizado, ¿ok? Que puede instalarse inclusive dentro de un sistema de control, dependiendo también de algunas características que tenga cierto sistema de control. Puede estar en una capa superior del sistema de control y de cierta forma se conecta lógicamente, ¿no? Por protocolos abiertos, no solo esto se conecta al Delta V de Emerson, sino a otros sistemas de control de otros fabricantes, por no decir a todos, ¿ya? Es una solución agnóstica en este caso, ¿no? Que nos permite conectarnos específicamente a un sistema de control y poder hacer ese manejo de alarmas de cualquier tipo de sistema. Muy importante ese punto. Ahora, la segunda parte, que es la parte del Digital Twin en inglés y en español el gemelo digital. Aquí hay muchas cosas interesantes por conversar, ¿ya? Y, y cuando hablamos de gemelo digital podemos hablar de muchas cosas. Yo lo llamo muchos tipos de gemelo digital que nos podemos encontrar. Algunos dicen, tengo un gemelo digital de un molino, tengo el gemelo digital de un motor, tengo el gemelo digital de una parte de mi proceso, tengo el gemelo digital de toda la planta. ¿Ok? Entonces, el objetivo del gemelo digital en todo caso es poder recrear de muchas formas equipos, áreas o toda la planta. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder, en este caso, predecir fallas, poder también entrenarme en un equipo, en este caso, teniéndole el modelo copiado o haciendo un espejo de ese equipo, ¿no? Sin que vayamos a tocar el equipo en real, poder entrenarnos previamente. Y esto se hace mucho más grande cuando hablamos ya de poder hacer una réplica de la planta. Y es justamente aquí, en este punto, que voy a tocar hoy es, y los voy a nombrar en este caso, con situaciones cotidianas. Por ejemplo, hay muchos ejemplos realmente, voy a tocar uno. Estamos en una planta y siempre pueden haber rotación de personal, pueden haber, digamos, diversos seniority, diversos niveles de operadores que llegan a una planta y normalmente hay un proceso de adaptación, ¿no? Proceso de conocimiento, de manejo de la planta en sí, inclusive de la misma herramienta. Entonces, muchas veces sucede que estos roles ingresan a una planta y directamente van y van a manejar el sistema con la planta corriendo. Entonces, eso nos puede generar muchos riesgos en el sentido de que si hay un mal manejo de la herramienta, un mal manejo o una mala maniobra, digamos, de la operación, qué sé yo, le puse un set point que no debería ser, qué sé yo, abrí la válvula más del 50% cuando debí dejarla solo en 30 por un tema de seguridad o de producción. Tantas situaciones que al poder nosotros no tener de cierta forma este personal, digamos, que ha entrado capacitado en conocimiento del manejo de la operación, podemos incurrir en muchos riesgos que estos finalmente impacten en la operación y específicamente una parada de planta, una parada de un equipo, infinidad de impactos negativos.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos recrear un equipo, podemos recrear o hacer un modelo de una planta para que en un sistema paralelo, no real, podamos nosotros entrenar, por ejemplo, personal? Entonces, en ese sentido, y siempre se hace una analogía, ¿no? Por ejemplo, un piloto de avión, antes de, digamos, de hacer sus experiencias ya reales, hoy en día usa, digamos, simuladores para poder ya entrar luego ya digamos, en la cancha, ¿no? Entonces, se hace mucho la semejanza con los operadores de una planta, donde hoy en día es importante poder usar este tipo de soluciones donde permitan justamente entrenar a operadores nuevos, digamos, para que en ese proceso de adaptación puedan entrenarse en un sistema espejo, que es casi lo mismo que el sistema real, pero que no lo es, ¿no? Entonces, y que luego de ese entrenamiento, donde en ese entrenamiento se va a recrear, o sea, porque la solución va a permitir recrear escenarios casi similares o iguales a lo que va a tener en planta, en el sentido de que, por ejemplo, ok, listo, la producción va tanto, ok, a este nivel nominal, listo, le ponemos ese mismo escenario en planta. Ok, ¿qué pasa cuando cambia el escenario de producción? Queremos aumentar o disminuir. Ah, ya, en la válvula de acá tengo que abrirla más, el transmisor tengo que setearle otro set point, etc. Entonces, todos esos escenarios que podemos tener en el mundo real, en el mundo real de la operación, también nosotros los podemos recrear en este simulador. ¿Ok? Eh, y no solo eso, sino que nos va a permitir también poder, en este caso, hacer un tracking, ¿no? Inclusive poder evaluar cómo va evolucionando el operador, en este caso el alumno. De hecho, esta solución te permite tener una estación de instructor, donde va a ser el que se va a encargar de manejar las condiciones que se va a colocar a cierto perfil de alumno o de operador, y que el que va a manejar también cómo va evolucionando ese operador, para ver si es que está preparado ya para poder estar en un sistema real. Y también otras situaciones, en realidad pueden enfrentarse a muchas situaciones, desde, por ejemplo, ¿qué pasa en un sistema real o en mi planta cuando para? Cuando puede haber inclusive un paro programado, o cuando hay un indeseado paro intempestivo. Hay muchas secuencias que necesitamos saber para arrancar planta, ¿no? Y a veces se hace un dolor de cabeza poder arrancar la planta. Lógicamente va a depender mucho de la complejidad de la planta, el tipo de proceso, la magnitud de la planta. Y yo, en mi experiencia, he tenido, he podido evidenciar, experimentar ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, donde, ok, para la planta intempestivamente. Ok, ¿y cuál es el primer paso para arrancar la planta? Ah, tienes que abrir las válvulas de acá, tienes que desbloquear acá, tienes que subir la presión acá, tienes que cerrar un poco más la válvula acá. Entonces, se dan cuenta, estos escenarios nos llevan a poder saber exactamente qué hacer, ¿no? Y ese qué hacer puede estar en un procedimiento escrito, ¿ok? Pero qué mejor que nosotros ya nos hayamos entrenado para eso. Justamente estos simuladores nos permiten poder recrear estos diversos tipos de escenarios. Y en ese sentido es donde atacamos, o con estas soluciones de gemelo digital, se atacan muchas cosas importantes, se enfrentan muchos desafíos, ¿no? Desde escenarios de producción, donde inclusive me permiten tomar decisiones sobre eso, inclusive decisiones que van a impactar más en hacer, no sé, hacer un tuning en un lazo de control, cambiar los parámetros, muchas cosas que se derivan luego de esa recreación de
escenarios de una planta, ¿no? Hacer una planta virtual. También, lógicamente, desde el punto de vista de seguridad también, podemos nosotros mitigar esos riesgos que pueden ocasionar manipular un sistema eh, en operación, o en este caso, no tener claro el procedimiento para diversos escenarios. Entonces, muchas cosas que se mejoran en este caso cuando nosotros hacemos esta recreación virtual de una planta, que me llevan a tener estos beneficios importantes. Entonces, justamente aquí hay dos partes en este tipo de soluciones y pueden haber muchas necesidades. Necesidades desde el punto de vista de que, por ejemplo, tenemos, digamos, un proyecto, una planta todavía en construcción, surge la necesidad desde la simulación. Y muchas veces, como ustedes saben, durante un desarrollo de un proyecto, pues todos los componentes, todo el hardware no lo vamos a tener, pues, listo, ¿no? O es imposible tener todo el sistema conectado y sobre eso simular, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace necesario y evidente el uso de simuladores. En este caso, nosotros tenemos el mismo simulador del Delta V, también tenemos un simulador agnóstico, pero hablando desde el punto de vista del sistema de control, nosotros tenemos embebido el Delta V Simulate, que nos va a permitir en este caso poder justamente recrear el sistema de control en el sentido de recrear todos los controladores que podemos tener en planta, todas las IOs y poder hacer las pruebas de pantalla, ¿no? HMI, funcionamiento de HMI contra la simulación de IO, sin necesidad de tener nada real. Pero cuando vamos más allá, donde donde ya no solamente vamos a probar una entrada y salida, que se vea en la pantalla, que se vea cómo sube y baja el rango, sino ya algo más dinámico, algo casi que igual al mundo real, ahí donde ya interviene la otra parte del Digital Twin, que me permite poder nosotros tener un modelado, hacer un modelado de ese equipo, de todo el proceso en sí, para poder recrear esos escenarios que les comenté, ¿no? Un escenario real en este caso, de un escenario real de la planta, ¿no? Flujo real de proceso, que me permita hacer una simulación más completa, con el objetivo de poder entrenar personas, de poder tener a esas personas capacitadas para los diversos escenarios que se pueden enfrentar durante una operación normal, digamos. Y no solo eso, también tomar decisiones también de operación sobre lo que simulemos, ¿no? Entonces, una herramienta muy interesante. Como ven, la primera parte probablemente muy enfocada en los ingenieros de desarrollo, en los ingenieros de control, mantenimiento, y la otra parte ya muy enfocada en los operadores, ¿no? La gente de control de procesos, los procesistas, que donde ya vamos a tener un escenario ya más completo, más real, que podemos simular. Entonces, la solución se llama Mimic. Mimic es un software, nuevamente volvemos al concepto, al nombre de software industrial, ¿ya? Que nos permite justamente poder hacer esta simulación parcial para un ingeniero de control, donde quiere probar básicamente o simular a iOS y probar su pantalla para ver qué tal quedó su lógica, qué tal quedó su HMI, hasta recrear modelos, ¿no? De los procesos de los equipos con el objetivo de entrenar personas en diversos escenarios. Y en ese sentido puede manejar o recrear sistemas, en este caso, que están gobernados por sistemas de control propios de Emerson como Delta V, pero también sistemas de control de muchas otras marcas, ¿ok? Y también poder conectarse a simuladores, en este caso, eh, de proceso puramente, como HiSys, por ejemplo, que es muy conocido en el mundo de la gas. Entonces, eh, una herramienta
una solución de software muy, muy interesante, enfocada justamente en la parte operativa, en la parte de entrenamiento, muy útil, ¿ok? Ahora, ¿cómo se implementa? Probablemente sea una pregunta muy, muy válida. Este software, nuevamente similar al anterior, que está enfocado en alarmas. En este caso, este software lo podemos instalar en una PC física, lo podemos instalar en un entorno virtual, en una máquina virtual, obviamente también puede estar en la nube, ¿ok? Y ustedes saben que tener una solución en la nube es mucho más práctica, tiene muchos beneficios, ¿no? Entonces, podemos pasar aquí un día hablando de los beneficios que trae la nube, ¿no? Pero muchas opciones de poder implementar ese software. Y solo para hacer aquí un paréntesis, tanto las soluciones de alarmas, gestión de alarmas, el Agile Ops, el Mimic Simulation, lo tenemos, digamos, en diversas industrias implementados a nivel regional, a nivel global, digamos, ¿no? Plantas como mineras, plantas de gran gas, que usan estas soluciones justamente para poder aprovechar estos beneficios que les acabo de comentar. Entonces, los dos puntos estaban muy relacionados a la parte operativa puramente, ¿no? A la parte operativa. De hecho, hay un punto más, ¿no? El tema de control avanzado, que también es un mundo muy, muy interesante, ¿no? Donde sabemos que muchas veces nuestras condiciones de operación o de proceso en sí, eh, digamos, no necesariamente son lineales. A veces son muy complejas y que no basta un lazo de control o aplicar un clásico PID, sino que sobre esa complejidad necesitamos ya recurrir a soluciones de APC o de control avanzado en este caso. Y ahí Emerson también, junto con AspenTech, tiene una solución llamada DMC3, es una solución de control avanzado que uno de sus diferenciadores es que mientras está trabajando y operando se va adaptando porque de hecho también tiene algoritmos de Machine Learning, lo que hace es adaptarse en línea a los cambios que va teniendo el proceso. Entonces, también otra de las soluciones muy importantes que también están implementadas en mineras, en otras industrias en la región y a nivel global. Ahora, luego de pasar de la parte operativa, ahora viene justamente la parte de cómo nosotros contribuimos o garantizamos la disponibilidad de los equipos de planta. Y eso está muy relacionado con la confiabilidad de estos equipos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos términos, confiabilidad, mantenibilidad, a nivel de planta, pueden aparecer muchos activos en general, ¿no? Y aquí específicamente voy a hablar de unos activos clásicos y muy conocidos, como son los instrumentos y válvulas de proceso, ¿no? Instrumentos de presión, temperatura, nivel, diversas aplicaciones, que por cierto, como les comenté al inicio, Emerson tiene un portafolio muy completo desde el piso de planta, desde el transmisor hasta el software. Ese es uno de los puntos que nos diferencia. Somos una compañía que tiene el paquete completo, como se dice. Entonces, eh, justamente, como saben, estos equipos no solamente te dan la variable de proceso, o sea, no solamente te dan, por ejemplo, en el caso de un transmisor de presión, no solo te da la presión, ¿no? No sé, 100 PSI o 7 PSI, que eso finalmente se va a un lazo de control o se va a un bloque de lectura y eso finalmente lo ves en una pantalla, sino que también estos activos, y sobre todo, por ejemplo, las válvulas de control que son muy críticas, por no decir las válvulas de los sistemas instrumentados de seguridad son mucho más críticas todavía, traen consigo inteligencia. Y cuando hablo de inteligencia, hablo de que estos equipos no solamente te dan como dato la variable de proceso, sino que alrededor de eso traen otros datos de diagnóstico.
¿Qué quiere decir eso? Que estos equipos te avisan cuando, por ejemplo, tienen una anomalía, una falla en su electrónica. Te avisa, por ejemplo, un transmisor cuando tiene una saturación. Te avisa una válvula, por ejemplo, cuando tiene un atasco, cuando tiene una presión de ingreso muy por debajo de lo normal, cuando el convertidor IP, por ejemplo, de esa válvula o de ese posicionador, por ejemplo, está teniendo una anomalía o está degradándose. Entonces, todos estos datos de diagnósticos, lógicamente el sistema de control no lo tiene porque el sistema de control está enfocado en recibir la variable de proceso y mostrarla o hacerlo parte de una SOP-ID, ¿no? Entonces, ese es el core del sistema de control. Pero es importante que estos equipos que tienen esa inteligencia poder aprovechar. Y justamente esto está relacionado a que el instrumentista, el ingeniero de mantenimiento o el ingeniero de confiabilidad justamente se centra en estos equipos. Lógicamente, no vamos a centrarnos quizás en un equipo que no sea tan crítico, o puede ser un transmisor de presión que no es tan crítico para la planta, comparado con otro transmisor que, por ejemplo, sí puede estar en un área que si no veo o dejo de ver el dato de este transmisor, sí se torna peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué me permite que estos equipos tengan inteligencia, que me den más datos? Poder nosotros eh, estar monitoreándolos en línea en todo momento y sobre todo, al estar monitoreando en la línea, poder nosotros anticipadamente saber si ya, por ejemplo, la válvula, ok, la válvula está degradando este parámetro. La válvula está teniendo, no sé, cada cierto tiempo una anomalía, está teniendo este tipo de alertas cada cierto tiempo. Ah, ok, no, ahí está pasando algo. ¿Ok? Y eso ahí donde entra ya la gente de confiabilidad a poder enfocarse justamente en estos equipos críticos que están dando problemas, que el software me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, de todo este universo de activos, tienes estos equipos que te están generando ciertas anomalías. Entonces me enfoco y le tomo atención. Programo un mantenimiento, programo una inspección, etc. Entonces, de esa forma ayudo, contribuyo a la confiabilidad y a la mantenibilidad en este caso y disponibilidad sobre todo de estos equipos para que siempre estén funcionando, para que la válvula no se cierre. ¿Saben? Una válvula se cierra, eso puede ser fatal, ¿no? Entonces, justamente este software, nuevamente software, el AMS Device Manager es un software, ya estoy entrando aquí en la tecnología, perdón, está enfocado en poder justamente hacer la gestión específicamente de instrumentos y válvulas del proceso, lógicamente, que tengan esta inteligencia, ¿no? Y cuando hablo de inteligencia, ya me estoy refiriendo a la tecnología, al protocolo de comunicación, ¿ok? Entonces, los que están en este mundo industrial conocemos los clásicos protocolos que existen hoy en día, el protocolo HAR, que es el más conocido en la industria, luego vienen los otros protocolos como Foundation Fieldbus, Profibus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego está, bueno, ya están saliendo inclusive instrumentos con el protocolo APL, ¿no? Que está basado en Ethernet, que nos trae mucha también disrupción a nivel de protocolos, a nivel de tecnología. Entonces, en general, más allá de los protocolos que manejen, estos equipos son inteligentes, me dan mucha más información de lo que traen la variable de proceso. Entonces, y esta información es clave para los mantenedores, clave para el instrumentista, clave para el de confiabilidad, porque con esto impacta a muchas cosas. Impacta desde el punto de vista de que con este software, al tenerlo instalado en una PC, yo puedo desde la sala de control conectarme remotamente a ese equipo sin necesidad de ir a campo, agarrar una camioneta, caminar. Imagínate
imagínate que estés a cargo de una área que tenga unos 200 instrumentos, o donde, por ejemplo, inclusive tengas que subirte a un tanque, o tengas que ir a un lugar inclusive de riesgo para poder conectarte a ese equipo. Sin embargo, al tener el software, poder hacerlo de manera remota, poder ingresar a ese equipo como lo está haciendo acá este señor, desde la sala, desde un laboratorio donde se encuentre, desde donde tenga conexión al equipo, y poder ingresar y poder revisar todos los parámetros de estos equipos, poder revisar si está teniendo algún diagnóstico, alguna alerta temprana, poder cambiar los parámetros, ¿no?, en los rangos, o cambiar algún parámetro que necesite hacerlo, ¿no? Entonces pasamos de hacerlo de manera, digamos, tradicional, es que ir a campo y buscar el equipo y conectarme punto a punto, a hacerlo de manera remota, en línea, y sobre todo tener aquí una base de datos que me permita siempre mantener todo ese historial de esos equipos, la performance de esos equipos. Entonces, esto impacta mucho en ahorro de tiempo, ¿no?, y mejorar la seguridad de las personas, y también, ¿por qué no, en este caso, en asegurar que ese equipo siempre esté disponible? Porque al nosotros tener estas alertas tempranas, poder nosotros actuar tempranamente para que ese equipo no llegue a fallar y que finalmente interrumpa el proceso. Que eso, lógicamente, se genera en pérdidas de todo tipo, ¿no?, entre ellas económicas, pero hasta inclusive puede ser pérdidas o fatalidades. Entonces, el AMS Device Manager tiene muchas bondades, muchas funcionalidades, es muy conocido en el mercado, y no solo me permite poder tener eh, estas características, o tener estas funcionalidades que ya les comenté, sino que también poder documentar o tener centralizada la documentación justamente de estos equipos, instrumentos y válvulas. Y seguramente una de las preguntas va a ser, ok, ¿y qué instrumentos y válvulas puedo ver en el AMS Device Manager? ¿Solo los instrumentos y válvulas de Emerson? No. Todo instrumento de cualquier marca que lógicamente tenga el protocolo inteligente HART Foundation Field como mínimo. Entonces, desde el punto de vista del manejo de documentación, por ejemplo, y nuevamente vuelvo a dar un caso muy práctico, ¿no? Sucede que cuando nosotros vamos a dar un mantenimiento, por ejemplo, vamos a un elemento de repente un poco más complejo, una válvula, ¿no? Entonces muchas veces la válvula tiene miles de cosas, miles de parámetros. Entonces siempre nuestro amigo leal es el manual, porque en el manual del equipo nosotros vamos a poder entender de qué se trata, cómo traduzco esa alarma que está saliendo, o cómo le hago mantenimiento cuando sucede algo, etcétera, ¿no? Muchas cosas que el manual me dice, y que es, digamos, la guía para poder hacer el mantenimiento del equipo. Pero muchas veces estos manuales, eh, digamos, en la práctica vamos y, ok, necesitamos intervenir este equipo, pero necesito el manual. Entonces lo primero que hacemos es, si no tenemos una solución de software que nos permita poder atender remotamente esto, tengo que ir al campo o ver en algún registro qué modelo es, todo, ¿no? O si es que tengo el software, puedo entrar y ver qué modelo es. Pero luego de eso, tengo que ir a ver, ¿no? Entonces, la clásica, ¿no? Voy y si no tengo un repositorio en algún lugar, tengo que entrar a internet y comenzar a buscar el manual. Es más, si no lo encuentro, tengo que pedirle al representante, al fabricante, el manual del equipo. Entonces, imagínate eh, cómo es el flujo, ¿no? Para poder conseguir eso, cuánto tiempo me demora, cuánta gente involucro, ¿no? Para finalmente luego intervenir el equipo, que es lo que quiero, ¿no? Para poder garantizar o resolver alguna falla que esté presentando. Entonces, es importante, y en ese caso el AMS nos permite poder ya tener en el mismo software, eh, poder nosotros cargarle los manuales de los equipos o cualquier tipo de documento de ayuda del equipo. Inclusive podemos tener una foto ahí, podemos cargar un procedimiento que en base a la experiencia del instrumentista lo tiene, o una base de conocimiento que dice, mira, cuando le pasa esto a la válvula o a este equipo, este es el paso para resolver el problema.
hasta conocimiento propio de la experiencia, que está en documentos, lo podemos tener centralizado. Cosa que cuando hay un tema con un equipo, simplemente voy al software, hago clic derecho y accedo a ese material, a ese documento que me va a ayudar finalmente a resolver el problema. Entonces, muy importante el tema de documentación, porque eficientizo muchas cosas, ¿no? El tema de la auditoría se refiere a que, por ejemplo, al tener estos equipos en línea, para nosotros es importante poder tener un tracking del comportamiento de ese equipo, en el sentido de que, por ejemplo, hasta es importante saber cuándo le cambiaron la configuración a ese equipo y quién lo hizo. Entonces, este equipo me genera siempre un repositorio de eventos del equipo. O sea, si a alguien le cambió la configuración del equipo, ya sea haciendo desde acá una conversación punto a punto o desde el mismo software, inclusive me registra cuando el equipo se decomisionó o cuando el equipo presentó una falla. Entonces, cuando por ejemplo hay un problema, ok, mira, la válvula cerró. ¿Qué es lo primero que hago? Voy al editor de eventos. Ah, ok, mira, aquí pasó de que Pepito Juan le cambió este rango, este set point en la válvula. Después de eso, pasó esta alarma de acá y así. Entonces voy a poder ver el panorama completo y poder hallar una causa raíz o la posible causa raíz de lo que generó esa falla finalmente, ¿no? Entonces, elemento de auditoría, poder tener esta información. Y toda esta información es exportable a Excel para poder darle un mayor manejo, ¿no? Poder exportar la lista de instrumentos por áreas de planta, para, por ejemplo, hacer un tema de manejo de inventario también, inclusive de instrumentos, poder saber qué tipo de instrumentos tengo en diversas áreas de planta, poder hacer este manejo de eventos, poder estar teniendo un monitor de alertas para poder saber, por ejemplo, de todo mi universo de equipos que estoy monitoreando en línea, cuáles de esos son los que están generando alerta y a los que yo debo de tomar acción. Y sucede mucho también en la práctica que a veces estos software también impactan mucho y nos ayudan mucho para poder replantear las estrategias de mantenimiento. Porque, ¿qué sucede? A veces, por diversas razones, nuestros planes de mantenimiento nos dicen que, por ejemplo, no sé, este instrumento tal, tengo que cada 3 semanas darle un mantenimiento. Esta válvula tal, cada semana o cada mes, etcétera, etcétera. Y así. Entonces, sucede que, por ejemplo, va el instrumentista y tiene una lista de equipos para darle mantenimiento. Pero en la práctica, la pregunta ¿es necesario hacerle siempre mantenimiento a un equipo? Entonces, ahí es donde, por un lado, viene el tema de la estrategia, el análisis que puede hacer un ingeniero de confiabilidad, pero también ayudándonos del software que en todo momento monitorea el comportamiento del activo, poder también incorporar esa información para tomar una decisión mejor, para poder cambiar esa estrategia de mantenimiento y enfocarme en equipos que realmente estén dando problemas y replantear algunas estrategias, porque puede pasar de que un equipo que cada semana le doy mantenimiento, pero no es necesario, entonces no lo hago cada semana, sino un mes. Y probablemente haya algún equipo que le esté dando mantenimiento bimensual cuando realmente, no, mira acá, la tendencia me está mostrando que está teniendo estos tipos de alertas, que hay muchos diagnósticos ahí anómalos, entonces tengo que tomarle atención temporal más frecuentemente, ¿no? Entonces, el software AMS Device Manager nos va a permitir poder eficientar muchas cosas, desde hacer las configuraciones remotas para evitar estar haciendo rondas manuales a campo, hasta hacer una gestión en línea para replantear mi estrategia de mantenimiento. Este software, AMS Device Manager, nuevamente, ¿dónde se puede instalar? Igual, en una PC, en un sistema virtualizado, y lo que hace es, para usarlo en línea en este caso, porque lo puedo usar de manera offline, se lo puedo instalar en una laptop y conectarme punto a punto con el equipo, pero eso, digamos que no es sacarle el jugo de todo, sino tener el software en línea, conectado a una red de control de un fabricante X, o de alguna forma conectarme en línea finalmente con los equipos que están conectados en campo, ¿no? Entonces, este software se conecta en línea con
toda la instrumentación, por ejemplo, que está conectado a Delta V, lo hace. Se puede conectar en línea con la instrumentación que está conectado a PLC Rockwell, a PLCs de Rockwell, por supuesto que sí, y a otros fabricantes más. Entonces, una solución muy versátil que se puede conectar en línea y se tendría que ver caso a caso. De hecho, tenemos conectores para diferentes sistemas de terceros donde nos va a permitir que nosotros tengamos en nuestra sala de control o en donde tengamos la conectividad, tener el software y poder conectarnos remotamente y aprovechar todos los beneficios que ya les mencioné, ¿no? En este caso. Eso es con respecto al software AMS. Y bueno, solo para complementar un punto, yo les hablé al inicio que hay muchos tipos de activos que podemos tener en campo. En Emerson tenemos también otras aplicaciones, otros softwares para otros tipos de activos, para bombas, en este caso, por ejemplo, para el monitoreo de condición de equipos rotativos, también tenemos un software llamado AMS Machinery Manager, bueno, que ahora se llama también AMS Machine Board, que similar al AMS, que es el Device Manager, que se enfoca en instrumentos y válvulas inteligentes, en este caso, el AMS Machinery Manager se enfoca en el monitoreo de equipos rotativos. Entonces, eso también es un software online que se conecta y me permite poder tener tendencias, poder tener espectros de vibración, inclusive, de estos equipos rotativos. Entonces, muchas soluciones alrededor de eso. Ahora, como ven, el panorama es muy amplio y en sí, por ejemplo, hemos hablado de la gyros, hemos hablado del Mimic para simulación, hemos hablado ya hablando de la parte de confiabilidad del AMS Device Manager, hemos hablado del AMS Machinery Manager y otros software más que podemos encontrar en planta, otros software que podemos encontrar inclusive en la misma mina, por ejemplo, para el manejo de flotas, de camiones, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, en el OT vamos a encontrar muchas soluciones dispersas, cada uno, o soluciones especializadas para algo, ¿ok? Para algo. Cada uno, como ven, funciona independientemente, ¿no? Entonces, pero hoy en día el valor está en poder nosotros correlacionar esa información. Desde un ejemplo muy sencillo. Nosotros, cuando por ejemplo el operador dice, oye, mira, acá me está saliendo o se ha cerrado la válvula, dice. ¿Qué es lo primero que hace el operador? Dice, oye, se ha cerrado la válvula, listo, agarro la radio, llama al instrumentista, anda, fíjate qué es la válvula, qué pasó con la válvula. El instrumentista va, revisa y dice, oye, no, pero acá no, todo está bien, ahí, revisa tu sistema de control. Entonces, imagínate las formas de enfrentar problemas hoy en día, ¿no? Que de cierta forma, va la redundancia, se resuelven de manera aislada, de cierta forma nos tomamos mucho tiempo. Sin embargo, el reto hoy en día es poder correlacionar la información. Ok, mira, en esta solución, en este software, yo puedo correlacionar, ok, mira, tengo la performance de mi lazo de control. Y la performance de mi lazo de control me está diciendo que hay una oscilación en el lazo. Y por otro lado, en la misma interfase, me dice que uno de los elementos de ese lazo de control, que es una válvula, está teniendo un atasco o está teniendo el vástago, digamos, fuera de rango. Entonces, esa información que está dispersa la podemos correlacionar para que podamos tener una mejor visión, un mejor panorama de lo que está pasando, de la situación en sí, y no tener problemas aislados que finalmente nos generan mucho tiempo para poder resolver. Y ese es un botón. Luego viene el tema también hoy en día de los reportes, ¿no? Cómo nosotros reportar, cómo poder generar indicadores sobre temas de confiabilidad, sobre temas de mantenimiento, factores de rendimiento, consumos de energía, tantos valores que hoy en día, parámetros, indicadores que son importantísimos, y sobre todo para la supervisión, para la gente, digamos, que maneja ya decisiones digamos, a nivel medio o alto. Entonces, que eso, lógicamente, luego permea hacia el mundo T, donde, por ejemplo, si
si se detecta, si se tiene un reporte de que tengo 5 equipos que siempre están generando problemas y están en el top 5 de problemáticos, eso a nivel digamos, de gerencia de mantenimiento baja, ¿no? Baja línea y se traduce en una intervención específicamente a esos equipos. Entonces, es un flujo que va en ambos sentidos. Entonces, el reto es poder hacer data management, la gestión de los datos y en específico de datos operacionales. ¿Ok? ¿No? Entonces muchos han escuchado, oh, sí, ok, ahora ya, ¿no? De repente han escuchado el Power BI y tantos visualizadores, dicen, ah, ok, mira, acá yo puedo ver esto, puedo ver un gráfico, puedo ver rendimiento, puedo ver, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto es un reto, poder nosotros correlacionar el dato, poder tener datos smart, como se dice, datos que realmente sean valiosos para que me muestre lo que quiero ver o lo que necesito, ¿no? Porque aquí también es algo importante, ¿no? No todos quieren ver lo mismo o no todos necesitan ver el mismo indicador. El gerente necesita probablemente el indicador de cómo va la producción, pero el de mantenimiento, él necesita saber, ¿no? Cuánto de recursos está utilizando o, en todo caso, cuáles son los equipos que más están generando problemas en la operación, ¿no? Para poder replantear su estrategia, ¿no? Y digamos, el de ingeniero de control, probablemente otro tipo de indicador. Entonces, aquí es donde entra el tema del data management. Y el data management resuelve un dolor de cabeza, digamos, como ven en la gráfica, donde hoy en día, y digo hoy en día porque este tipo de soluciones se vienen implementando lógicamente, y hay industrias que la están adoptando más rápido, clientes que la adoptan más rápido, y otros, digamos, que todavía están en un proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, hoy en día, ¿cómo se hace esto? Entonces, no sé, el software, por ejemplo, el historiador corporativo quiere los datos del sistema de control, se conecta acá, hace una conexión con este, ¿no? La herramienta de confiabilidad se conecta ahora a los datos del laboratorio, a una base de datos SQL, y así. Se comienzan a generar muchas conexiones entre clientes y proveedores de información, donde se genera aquí un caos. ¿No? Un caos primero, y hay muchos impactos, ¿no? Saturación en ciertas bases de datos, eh, orden en el manejo de los datos, hasta inclusive inseguridad en el manejo de los datos, ¿no? Entonces, como dice acá, estas islas, estos datos, hoy en día están en muchas fuentes, en muchas bases de datos diferentes. Y en este caso, las aplicaciones consumidoras necesitan siempre tener muchos conectores, muchas interfaces para poder jalar la data, ¿no? Él probablemente necesita de acá, pero también de acá, y así, ¿no? Las arquitecturas se hacen más complejas en este tipo de situaciones. Para hacer la limpieza y organización de los datos se hace muy complejo. Entonces, hay un desafío. Justamente las herramientas de data management, en este caso, me van a permitir poder hacer un pare a esto y ordenarlo. Entonces, ¿qué me permite poder hacer un solo repositorio? ¿Ok? Un solo repositorio que aguas hacia abajo, como ven acá, me permita conectar múltiples fuentes de toda la cadena de valor de mi operación. En el caso de una minera, de la mina hasta la planta de proceso, hasta la logística, etcétera, muchos lugares o silos, poder juntarlo en un solo repositorio que permita que aplicaciones consumidoras, como por ejemplo visualizadores de datos, herramientas de analítica o cualquier cliente que necesite de esa información, hasta inclusive que necesite correlacionar la data de diferentes áreas, desde un archivo Excel que puede encontrar acá una base de datos. Entonces, este repositorio, que un hub de datos de la parte OT, nos permiten poder hacer esa conexión, esa consolidación y también
contextualización de los datos. Acá hay un término importante, contextualizar esos datos. Hacerlo también, lógicamente, de manera segura. ¿Ok? Para que las aplicaciones consumidoras o clientes puedan tener un mejor orden para la transferencia de esos datos y que hagan una correlación, una buena limpieza de los datos. Y este repositorio, lógicamente, se va a traducir en algo físico, en algo tangible, digamos, ¿no? Que van a ser servidores físicos, servidores virtuales o servidores en la nube, inclusive. Entonces, al yo tener un repositorio, al tener una sola fuente, voy a poder manejar esos datos de una mejor manera, correlacionar datos, poder hacer cálculos sobre esos datos de rendimiento, donde puedo tener ese cálculo o un indicador, un KPI, por ejemplo. Para poder calcular ese KPI necesita el dato del sistema de control, necesita datos de la historia, necesita datos del laboratorio. Entonces, todo eso poder tenerlo en un solo repositorio para poder hacer justamente ese manejo de datos, que me puede servir para muchas cosas, ¿no? Desde una aplicación que puede estar aquí a este nivel de Machine Learning que accede a ese lago de datos y que me permite ya poder hacer funcionalidades avanzadas. Y lógicamente también poder ser un único repositorio OT que conecte, en este caso, o que integre toda la data operacional al mundo TI. Entonces, aquí hablamos ya del mundo del Big Data, ¿no? Donde en la capa operacional tenemos muchas cosas, mucha información de sensores, otros tipos de activos, datos también que pueden estar en SAP, en RP, en general. Archivos de texto inclusive que también tienen información, y no solo texto, sino también imágenes, videos, etc. Entonces, que finalmente requieren ser manejados adecuadamente para dar valor a esa información. Entonces, justamente se habla del valor de los datos. Entonces, no se trata solo de recolectar datos, sino que hay que generar valor sobre esos datos. O sea, no se trata de recolectar tampoco todas las fuentes de datos, sino identificar exactamente, primero, ser consciente de cuál es el objetivo que queremos. De repente, desde un indicador que queremos este indicador de rendimiento de tal cosa. Ok, para llegar a obtener ese indicador, ¿en dónde está esa data que me ayuda? Entonces, hay muchas situaciones que se pueden generar, ¿no? Entonces, viéndolo desde el punto de vista de arquitectura de este Hub OT, como ven acá, aguas hacia abajo, nosotros podemos, en este caso el core, y aguas hacia abajo puede conectar muchas fuentes de datos de manera directa de PLC, de sistemas de SS, mismo el PI, soluciones de confiabilidad, base de datos en general, etc. Muchos pueden decir, oye, pero ese es un historiador conocido que no quiero mucho repetir la marca, pero ojo, acá estamos hablando de un lago de datos OT, algo que es mucho más que un historiador, donde puedo hacer un manejo más eficiente de la data, donde puedo, de hecho, es una base de datos no relacional que maneja, en este caso, base de datos MongoDB, que me permite manejar datos estructurados y no estructurados. ¿Ok? Cuando hablo de datos no estructurados, pueden ser archivos de texto, pueden ser video, imágenes, etc. Y que finalmente me sirven como un único repositorio para visualizadores propios de la misma solución o visualizadores de terceros conocidos en el mercado, ¿no? Y también la parte de la integración hacia el Data Lake IT. Y lógicamente podemos tener digamos, muchos sites de manera remoto distribuido. Entonces podemos distribuir el lago de datos en múltiples sites físicamente y finalmente llevarlo a un máster para poder desde ahí poder hacer las conexiones, la distribución de la data hacia los consumidores, ¿no? Justamente hablando de los tipos de conexiones de las fuentes, o sea,
desde extraer la data de un DSS, de una solución de confiabilidad, de una base de datos de SQL, los diferentes tipos de datos que podemos extraer, no solamente variables de proceso, sino alarmas, eventos, video, imágenes, espectros, archivos, alertas de instrumentos y válvulas, enclavamiento, todo tipo de datos de manera directa. Entonces, muy importante porque, como le digo, no es solamente un historiador, sino que es más que un historiador. Es un lago de datos óptimo. Esta herramienta se llama Imagine, si es que no lo mencioné. Y una vez que capturamos o recolectamos los datos en un único repositorio central, ya viene el tema del manejo de datos. Y el manejo de datos está asociado a los modelos de datos, que estos también están estandarizados, ¿no? Entonces, modelo de datos de un modelo tipo I/O, darle la forma de un KPI, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esto de el darle el modelado al dato, darle la forma al dato, ayuda mucho a facilitar al consumo de estos datos, ¿no? Porque una aplicación cliente consumidora me puede pedir un dato específico, ¿no? De repente un dato calculado o un dato, digamos, ya trabajado. Entonces, esta solución me permite disponer el dato de acuerdo a lo que el consumidor requiere en todo caso. Y finalmente, más allá de los primeros pasos fueron recolectar los datos, tener un único repositorio, luego hacer el tratamiento de los datos, finalmente el valor se ve tangiblemente en un visualizador. Entonces, nos permite la herramienta poder tener en un mismo entorno, poder tener información de proceso, del sistema de control en sí, procesos puramente, métricas de salud, de información, general los activos, comportamiento, en este caso, por ejemplo, el tema de vibracional o cualquier otro tipo de información. Entonces, cómo se van manejando las órdenes de trabajo, por ejemplo, en SAP, tendencias, o sea, todo contextualizado, unido con el objetivo de poder tomar decisiones más informadas, ¿no? Con todos los elementos posibles. Y lógicamente esto es customizable, va a depender mucho del rol de la persona que necesite la información, se le adapta la información de acuerdo a la persona al rol. Entonces, ya hablamos de la parte del lago de datos. Y luego hemos hablado justamente en el data management, las aplicaciones consumidoras o las aplicaciones clientes. No, y entre ellas, las aplicaciones clientes ya viene el tema ya de soluciones de software enfocadas en el tema de predicción, ¿no? Específicamente. Cuando hablo de predicción, centrada básicamente, entre ellas, en equipos críticos que podemos tener en nuestra planta. Entonces, justamente en una herramienta llamada MTEL, que nos permite poder, con cierto grado de tiempo, con cierto tiempo, ¿no? Poder nosotros anticiparnos a predecir ciertas fallas futuras, ¿no? ¿Y qué gano con eso de predecir fallas futuras? Lógicamente poder tener tiempo suficiente para poder tomar una acción sobre ese equipo crítico y evitar, lógicamente, la indisponibilidad de ese activo, ¿no? Entonces, justamente MTEL permite poder hacer esta predicción y esto ya está basado en modelado y algoritmos de Machine Learning, que bueno, esto, el concepto en sí, como ustedes saben, cuando hablamos de Machine Learning no va a funcionar, lógicamente, si es que no tenemos historia del comportamiento de un equipo, ¿no? Y que luego eso también igual en el tiempo va aprendiendo, ¿no? O sea, son algoritmos que se van entrenando, van aprendiendo, es más, se le pueden cargar modos de falla de estos equipos. Por ejemplo, la gente con fiabilidad tiene información de análisis causa-raíz, tema de FMA y todo esto, se puede cargar la herramienta para que esta herramienta vaya aprendiendo de situaciones pasadas y que lógicamente siga aprendiendo de situaciones actuales, ¿no? Con el objetivo de predecir, con el objetivo de prescribir. Entonces, poder nosotros
tempranamente poder saber una posible falla que pueda tener este activo, que puede ser muy crítico y que inclusive al fallar puede ocasionar unas horas de parada de planta, por no decir un día o días, y que esto finalmente se traduce en dinero, ¿no? Lógicamente. Entonces, es una solución de software que tiene muchas formas de conectarse, y específicamente una de sus fuentes es el historiador, porque en el historiador tengo la data, el Big Data, ¿ok? Pero va a depender de qué variables necesito para predecir. Se puede conectar por otro lado al sistema de control, a una herramienta que ya esté manejando ese equipo, entonces hace los modelados y puede entrenar estos algoritmos en línea para que me ayuden a hacer ese tema de la predicción. Me genera también en este caso alertas, notificaciones que nosotros tempranamente lo podemos hacer, ¿no? Y en general, comentarles que también este tipo de aplicaciones ya se vienen implementando, ya se tiene casos en diversas industrias donde ya están, digamos, siendo ya más reales los beneficios de soluciones de este tipo. Entonces, múltiples aplicaciones para múltiples tipos de equipos. Y la idea también aquí es, si bien es cierto, el Machine Learning como que está muy de moda, ¿no? Pero como ustedes saben, más allá de la moda, donde apuntamos es a cubrir necesidades latentes en la industria. Entonces, no quiere decir que le apliquemos Machine Learning a todo. Entonces, se debe aplicar Machine Learning a lo que necesita, ¿no? A lo que está impactando realmente en la operación. ¿Ok? Entonces, mensaje muy importante, final también, antes de que pasemos a las preguntas, y estamos ahí, yo creo que con un buen tiempo. Eh, Solo un mensaje, comentario, que siempre lo hago, ¿no? En este caso, es importante que, por ejemplo, si las capas básicas de una operación, desde un instrumento, desde la instrumentación, de tener a los equipos sensorizados, desde tener a un sistema de control disponible o habilitado justamente con protocolos, eh, digamos, modernos, que traen muchos beneficios y que me permiten justamente este tipo de conectividades a la industria 4.0, es fundamental. Hoy en día no se permitiría que una solución, digamos, no tenga estas tecnologías que nos permitan ya conectarnos con el tema de la industria 4.0. Entonces, sí es importante tener en cuenta. Y lo otro que ya tiene que ver mucho con cómo las generaciones, las personas nos preparamos para este tipo de roles, en el sentido de que hace unos 10 años, quizás más o menos, ¿no? Coloquialmente se decía que al salir de la universidad o de una carrera técnica relacionada al mundo de la automatización, mínimo tenías que saber programar un PLC, ¿no? Tenías que saber un lenguaje de programación de un PLC. Hoy en día eso ya es por default. Hoy en día se dice que eso ya tiene que ser por default y que hoy en día tienes que saber analizar datos. Más allá de programar, que lo debes de saber, tienes que saber también analizar datos para tomar decisiones, y eso también implica poder conocer herramientas, ¿no? Justamente que están relacionadas a el manejo de datos, ¿no? A la integración de datos, al tema de analítica avanzada, etc. Entonces, eso era el mensaje final. Y no sé si tenemos consultas. Por favor, ahí me indican para ir respondiendo. Ingeniero Jonathan, muchas gracias por la ponencia. Estimados participantes, mientras terminan de detallar sus consultas en el icono de chat, quería comentarles, ¿no? Algo muy importante por parte de TechSoup. Ingeniero, voy a compartir. ¿Estaría bien? Sí, adelante.
nosotros durante el desarrollo de la masterclass nos hemos podido dar cuenta, ¿no? de lo tan necesario que es capacitarnos en sistemas de control con Delta V. Primeramente porque es muy importante mantenernos al día, ¿no? Con la tecnología, mejorar la eficiencia y la productividad, reducir costos, aumentar la seguridad y aprovechar las oportunidades laborales en el campo de la automatización y el control industrial. Es por ello que en esta oportunidad TechSoup está organizando dos productos. Tenemos el programa de sistemas de control Delta V, Electronic y Marshalling, como también el programa de alta especialización Sistemas Integrados de Control DSC y SCADA. Primeramente, el programa de extensión de sistemas de control Delta V y Electronic Marshalling lo estamos actualmente organizando en TechSoup. En este caso, estaríamos desarrollando el programa para el 22 de julio, ¿no? El 22 de julio está programado el inicio de este programa, el cual tiene una duración de 120 horas de duración, aproximadamente unos 3 meses. Actualmente la inversión es de 2.310. Sin embargo, para asistir a este evento, a la masterclass, tienen un ahorro de descuento que sería de 346.50, por lo que la inversión exclusiva para los asistentes a este evento al contado solo sería de 1.963.50. Como también, si desean, podemos hacer el pago en cuotas, ¿no? Que serían 3 cuotas de 720. Pagamos una primera cuota para matricularnos en este programa y las otras 2 se pagarían con una frecuencia mensual. El horario de este programa de capacitación son los días sábados desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, ¿no? Nuevamente, este es uno de los programas que tenemos para iniciar más próximo para este 22 de julio. Como también les mencionaba inicialmente, que también tenemos el programa de alta especialización, Sistemas Integrados de Control de DCS y SCADA, que normalmente la inversión es de 8.250, pero por asistir a esta masterclass tienen un ahorro de 1.237.50, solo para los asistentes a esta masterclass. La inversión exclusiva con este ahorro solo sería de 7.012.50. También pueden hacer el pago en cuotas. Serían 10 cuotas de 757. Este programa de alta especialización está iniciando el 15 de septiembre. Tiene una duración de 280 horas, aproximadamente unos 10 meses de duración. Ahora, este descuento, más bien en el caso de la especialización, está habilitado hasta el 15 de julio. El horario con el que vamos a estar trabajando es del día viernes y sábado desde las 7 de la noche, hasta las 9:55. Viernes y sábado de 7 de la noche hasta las 9:55. Tengamos en cuenta que ambos productos son certificados a nombre de TechSoup, ¿no? En el caso de sistemas de control Delta V y Electronic Marshalling, certificado es a nombre de TechSoup. Para cualquier información acerca de este programa, pueden contactarse con la señorita Rocío Huanco al correo rhuanco@techsoup.edu.p o también al número 999 13 56 71, también por llamada o WhatsApp. En el caso del programa de alta especialización, Sistemas Integrados de Control DCS y SCADA, pueden contactar con la señorita Diana Huancara al correo de huancara@techsoup.edu.pe o también al número 943 089 287. En el caso del PAEP de alta especialización, que también es un diploma a nombre de TechSoup, tenemos acceso a nuestra bolsa de trabajo en TechSoup. Es una bolsa exclusiva denominada JoinTech, ¿no? Que todos los participantes que finalicen satisfactoriamente este programa de alta especialización tienen ingreso y acceso a esta plataforma exclusiva también.
Nuevamente, invitarlos a los dos programas que tenemos relacionado a, a los sistemas de control, como el sistema de control Delta V, Electronic y Marshalling, como el PAEP, Sistemas Integrados de Control, DCC y SCADA, ¿no? Ya lo han podido ver durante la masterclass, utilizar estas tecnologías con entornos industriales y de infraestructura crítica nos va a facilitar la supervisión, control y automatización para poder automatizar nuestros procesos, porque gestionar estos riesgos implementando estrategias de mantenimiento predictivo nos va a poder pues maximizar la eficiencia operativa de los equipos, de los activos con el que cuentan las empresas, ¿no? Entonces, nuevamente, estimados participantes, invitarlos a estos dos programas que está organizando TechSoup. Pongo en pantalla los números de contacto de nuestras asesoras para que ustedes puedan comunicarse según el interés para cada producto. Ahora bien, teníamos, ingeniero Jonathan, unas consultas para que nos pueda apoyar con estas consultas, por favor. En la primera pregunta nos indica: quisiera saber qué módulo de software de Emerson me permite exponer análisis estadísticas de ciertas variables de proceso. Ok, sí, buenas noches. Sí, justamente durante la presentación ahí comentamos de la solución, en este caso Enter, se llama así, Enter. Es un software, paquete de software que me permite justamente extraer, en este caso, datos para poder hacer ese análisis, ¿no? Hacer modelados estadísticos, es más, poder inclusive, en el caso hoy en día hay, por ejemplo, en la industria también hay científicos de datos que manejan mayormente lenguajes como Python, MATLAB, etcétera, para hacer temas de modelados, de programación en sí. Entonces, podemos nosotros también en nuestra solución, en nuestro software, poder extraer esta información para poder hacer ese modelado, ¿no? El análisis de las variables de proceso, y no solo variables de proceso, sino también variables de confiabilidad que tienen que ver con diagnósticos o espectros, por ejemplo, de monitoreo de equipos rotativos, etc. Entonces, esta herramienta se llama Entel específicamente para el manejo y análisis de datos. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Aquí también continuamos con otra pregunta, probablemente dentro del desarrollo, pero igual para el refuerzo. Esta parte ¿esto pertenece o es parte de la industria 4.0 o transformación digital? Claro, por supuesto que sí. En realidad, bueno, en mi opinión, la industria 4.0, claro, como sabemos, es un concepto muy amplio y a lo que va es a poder garantizar o tener en este caso soluciones en la industria que me permitan ir en ese sentido, y es que eso se traduce finalmente en las necesidades que comentamos, ¿no? Poder ser más eficientes en el proceso, poder operar a menos costo, poder generar en este caso un ambiente más seguro para las personas, cuidar el medio ambiente. Entonces, todo eso está orientado ahí. Justamente las soluciones de software me permiten justamente poder lograr esos objetivos, ¿no? Y está muy relacionado al tema de la industria 4.0, a la transformación digital, que en sí la transformación digital, como saben, es un concepto muy amplio, ¿no? Que une varias cosas, une tecnología, pero une también personas y otras cosas más, ¿no? Que tiene que ver también con la visión de la operación en sí, ¿no? Hacia dónde queremos ir y qué tecnologías necesitamos que habiliten uno de los pasos importantes para la transformación digital, que es un camino muy largo, muy complejo también, pero que en ese camino vamos, toda la industria. Claro que sí. Una última consulta más, ingeniero Jonathan. ¿Cuál es la diferencia entre un DCS y un PLC? ¿Y qué ventajas tiene Delta V frente a otras marcas? Interesante pregunta. Es una buena pregunta que has hecho. De hecho, hay muchas cosas que puedo contar sobre esto, donde más adelante tengamos por ahí la oportunidad de hacer una exposición. De hecho, hicimos hace un tiempo una exposición sobre el sistema de control Delta V puramente. Hay mucha cosa alrededor de eso. A ver, vamos aquí a ir respondiendo a esto. Lo primero que dice, ¿cuál es la diferencia entre un DCS y un PLC? Bueno, primero vamos a hablar desde el punto de vista técnico, ¿no?
Desde el punto de vista técnico, tradicionalmente, cuando nosotros vamos a implementar PLCs en una planta, digamos, lógicamente lo que maneja el PLC, lo que controla o monitoreas, necesitamos visualizarlo en un HMI, o sea, visualizarlo en una pantalla para desde ahí poder monitorear y controlar. Entonces ahí, bajo esa necesidad, ya necesitamos dos cosas, PLC y un SCADA. ¿Okay? Ahí es donde nace la comparativa real, debería ser PLC más SCADA versus DCS. ¿Por qué? Porque, como bien lo dije, PLC, primero que nada, tiene una base de datos. El SCADA tiene otra base de datos. Ahí son dos bases de datos distintas. El DSS es o un verdadero DSS es una sola base de datos. ¿Ok? Que me permite, de manera muy eficiente y rápida, poder interrelacionar pantalla con PLC. Y en el DSS yo no voy a estar configurando una tabla de datos en el PLC, me voy a otra tabla de datos en el SCADA. Es un dolor de cabeza. Estoy hablando desde el punto de vista técnico, luego voy a hablar desde el punto de vista ya más, digamos, de otro contexto, ¿no? Vamos a hablar más adelante. Okay. Entonces, desde el punto de vista técnico es una de las cosas que diferencia, ¿no? Otra de las cosas es el manejo de estándares. Y esto tiene que ver mucho en que, por ejemplo, en una planta real, nosotros podemos tener muchas marcas de PLCs, muchos modelos de PLCs, y como sabemos en la práctica, cada PLC lo puede programar personas distintas, compañías distintas, etcétera. Y como saben, cada persona piensa distinto, cada programador programa distinto, a menos que haya toda una estructura donde se sigan unos patrones para la programación, para el diseño en sí. Y esto es muy importante, tener los estándares a nivel de programación y a nivel de HMIs. ¿Por qué? Porque imagínate la cantidad de trabajo que tenemos que hacer cuando programamos sin estándares, cuando programamos una pantalla sin estándares. Imagínate la cantidad de trabajo para poder, en este caso, desarrollar nuevas aplicaciones. Y es más, cuando se presentan problemas, imagínate, ¿no? Si no es que no hay estándares. Entonces, el DSS ya por default te maneja estándares, ¿no? Y está orientado a objetos, a clases, donde hay una clase específica para un motor de cierto tipo, clase específica para un compresor, un chancador, etc. Entonces, todo está estandarizado. Esa es la segunda diferencia, los estándares. ¿Ok? La tercera diferencia justamente viene ya a nivel de una red de control, a nivel de una integración total de toda la planta, ¿no? En el sentido de que si tú tienes un sistema basado en PLCs, para poder intercambiar datos entre PLC de chancadora 1 con PLC de chancadora 2, hay que hacer cierta configuración para que esos datos se vayan intercambiando. Sin embargo, un entorno DSS, como es distribuido, no tienes PLC, sino le llamamos controladores del DSS. Los controladores, al formar parte de ese DSS, ojo, aquí también hay un tema de términos que yo en mi experiencia de alumno, en mi experiencia ahora profesional, me doy cuenta que hay algunas cosas que se nos pegan, que digamos, es como que si yo te dijera, esta palabra se habla así coloquialmente, pero en el diccionario de la Real Academia dice así, tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando hablamos de DSS le decimos al controlador, ahí hay un controlador, ¿no? O sabemos que ese sistema es un DSS, pero le decimos PLC, y no, es un controlador del DSS, ¿ok? O a veces le decimos escada a la pantalla del DSS, y eso no es un escada, ese es el HMI del DSS. O sea, el DSS es un todo, por no decir una sola plataforma, ¿ya? Que lo conforman controladores, que lo conforman red de control, que lo conforman HMI, servidores, todo en uno solo, integrado, distribuido, ¿no? Entonces, esa es otra de las ventajas, ¿no? Entonces, muchos puntos importantes y hay muchas más diferencias. Podemos aquí pasarnos la noche hablando de temas de ciberseguridad, temas de parcheo, en este caso Backup and Recovery, muchas cosas, muchas diferencias.
¿ok? Entonces, de las que le mencioné son unas cuantas. Hay muchas diferencias. Ahora, la segunda pregunta. Ventajas que tiene Delta V frente a otras marcas. Es muy interesante tu pregunta. No quiero pecar aquí de marketing de la marca Delta V, pero bueno, voy a responder a la pregunta. Voy a responder aquí la pregunta, ¿no? El Delta V, primero que nada, es un DSS con todas sus letras. Un DSS con todas sus letras en el sentido de que reúne todas las características que un DSS debe ser como tal, ¿no? Porque otras plataformas, digamos, probablemente por un tema, digamos, recurrente, se dice, el DSS de tal cosa, ¿no? Pero no todos los sistemas que aparentemente se llaman DSS en el mercado son netamente DSS, sino que son sistemas de control como tal. ¿Ok? Porque cuando tú ya comienzas a ver las características que debe tener un DSS, ya te das cuenta que de repente no es un DSS, sino es un híbrido, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esa es una. Primera diferencia, es un verdadero DSS. Segundo, es que el Delta V en su concepto, en su diseño, lo que hace es facilitarte la vida. Eso es muy importante, ser una herramienta que sea muy fácil de usar desde la instalación, ¿no? Ahora, con eso no estoy diciendo de que ya en una lo entienda, sino que el proceso de aprender, en este caso el manejo de la herramienta, es muy rápido, siempre y cuando tenga una experiencia manejando o programando PLCs conocidos en el mercado, ¿no? Lógicamente, se te hace muy fácil. Entonces, desde la instalación, al ser un solo paquete de instalación, es casi que te tomas tu café y le das next, 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 configuras y listo. No necesitas estar instalando paquetes de manera separada, ¿no? A veces hay soluciones y ahí, justamente ahí te vas a dar cuenta que realmente no es un DCS, ¿no? Cuando tienes que, instalas este de acá, luego instalas otra cosa, y si te van generando iconos por el escritorio, ¿no? Y vas instalando muchas cosas y al final no sabes cómo finalmente conviven. Entonces, el Delta V en este caso es una sola aplicación que instala subherramientas, pero finalmente todo es un solo paquete, no te pierdes durante la instalación, ¿no? ¿Ok? Ese es un punto. Segundo, ya cuando lo tienes instalado, la herramienta es muy intuitiva, es fácil de aprender, ¿ok? Es fácil de aprender, entonces eso, ser intuitivo, es fácil de manejar. Con un conocimiento muy básico de PLCs vas a poder entender cómo manejar el PLC, todo está estructurado, con unos pocos clics, desde hacer también una lógica, el DSS maneja, por ejemplo, los bloques de funciones, las clases ya preparadas, puedes ver scripts, entonces desde arrastrar los bloques y todo, y armarlo y descargarlo, se hace muy intuitivo, o sea, la parte de ser intuitivo es muy importante. Tercero, otro punto también importante, que el Delta V está certificado en el nivel 1, en la capa de control para ciberseguridad. Es algo clave hoy en día en los DCs. Otra cosa importante. Y segundo, y lo otro también es que el tema también se hace importante de tener gente capacitada para dar soporte, en este caso en la plataforma, ¿no? Entonces, Emerson tiene gente capacitada en este caso para dar este soporte a nivel de Delta V, y bueno, a nivel global tiene toda una red para manejar este tipo de soporte, ¿no? Y esos son los principales cosas que quería comentar. Y otro punto más, para que no se me vaya la idea, desde el punto de vista técnico, operativo, ¿no? Ustedes saben que en la práctica, ¿no? Y en la cancha, cuando tú sabes que al operador, si se queda sin visualización del proceso, todos nos volvemos locos. Oye, no veo la válvula, no veo el transmisor, no puedo operar la conversor, es un loquerío. ¿Qué pasa con el Delta V? Que tiene una flexibilidad en su arquitectura que, por más que se caigan un montón de servidores, mientras tengas una máquina viva, el operador va a seguir monitoreando y controlando el proceso. A diferencia de otras marcas que tienen una arquitectura tipo cliente-servidor, donde necesitan siempre un servidor
central para hacer el pase entre la operación y los controladores que manejan el proceso. Entonces, se cae ese servidor central, entonces lógicamente te quedas ciego del proceso, no puedes operar nada. Entonces, eso es un impacto siempre crítico en la operación. Entonces, eso quería mostrarle. Creo que acá veo otra consulta más. Dice, ¿qué protocolos de comunicación son nativos de Delta V y cómo trabaja Electronic March? Interesante consulta. Buenas consultas que están dando. Aprovechen que estoy acá. Bueno, los protocolos de Delta V, en general la mayoría, maneja el Profibus ADP para, por ejemplo, centro de control de motores, tiene tarjeta de comunicación nativa para Ethernet IP, Modbus TCP, tiene, en su controlador también tiene OPC UA ahora maneja, bueno, los protocolos antiguos como ASI, el DeviceNet también que lo sigue teniendo, el IS61850 y la mayoría de los protocolos conocidos, ¿no? Y los protocolos a nivel de campo, el HAR, el Foundation Fieldbus, etc. ¿no? ¿Cómo trabaja el Electronic Marshalling? Dicen por acá. Esa es una buena pregunta. ¿Ok? Ya seguramente cuando se inscriban a este programa de texto van a aprender un poco más de Electronic Marshalling y todos los beneficios, pero en general Electronic Marshalling es una tecnología muy disruptiva que salió, y de hecho Emerson fue, me atrevo a decir, el primero en sacar este tipo de tecnología, más o menos fue para el 2010, más o menos. El Electronic Marshalling es un nuevo concepto, ¿no? Lo tradicional es que nosotros tenemos tarjetas, ¿no? Tarjetas de 6 canales, perdón, de 8 canales y 6 canales, 4 canales, etc. ¿Ok? Entonces, estas tarjetas son de varios canales y para poder cablear el instrumento a estas tarjetas hay que pasar por Bornera Frontera, portafusible. Imagínate el dolor de cabeza para un troubleshooting, para ingeniería, manejar. Cuando yo quiero, de repente quiero 2 señales, solamente 2 señales de I, por ejemplo, pero tengo que comprar sí o sí una tarjeta de 6 canales. Oh, qué dolor. O imagínate cuando se me dañe un canal o por alguna razón tengo que cambiar toda la tarjeta. Afecto a otras señales, afecto al proceso. En cambio, con el marshalling electrónico, el tema digamos, del marshalling tradicional, de las borneras frontera, eso es eficiente, porque el marshalling son como unas pastillitas que cada uno representa un canal y que ya viene embebido con un tipo de bornera específico, ¿no? Tipo bornera, tipo relé, tipo cuchilla, tipo fusible, etcétera, ya viene embebido. ¿Eso qué quiere decir? Que yo conecto directo el instrumento a la tarjetita. Y es un solo canal. Y puedo combinar diferentes tipos de canales. Ya no afecta a una tarjeta de donde hay 8 señales distintas, sino solamente una. Desde el punto de vista también de esto también puede estar en campo, se conectan a través de Ethernet, fibra óptica, tiene muchos beneficios al tenerlo remoto, porque al tenerlo remoto quiere decir que yo conecto directamente el instrumento a estas cajas. Ya no paso lo tradicional que se hace, conecto el instrumento a una junction box, el junction box con un centro, de ahí me voy hasta la sala de control, viendo cable, bandejas, horas hombre, dinero. Sin embargo, al tener esto de manera remota, cerca a los instrumentos, simplemente junto todo a través del marshalling electrónico, saco un solo cable de fibra y llego hasta la sala de control y se acabó. Entonces, uno de los tantos beneficios y el cómo trabaja el marshalling electrónico. Creo que esas eran todas las consultas, no sé si hay más. Sí, profe, creo que ya la última en el chat, pero antes vemos al señor Edgar Rodríguez con la manito levantada para que nos pueda dejar en todo caso su consulta por el chat. Y por el chat del seminario, profe, hay la consulta. Software Mason lo nombró también para extraer datos, ¿es correcto? Y Ya, si ahí hay, podría leer cómo se escribe. sí, en realidad no es Mason, es InMation. Ahorita lo escribo, dame un Ok. momentito. Sí, dame un momentito, creo que lo escribieron acá en el chat, ¿no? Ok, se llama InMation. Ahí va, InMation. InMation es el software, ¿no? Que está relacionado a instalarlo en un servidor físico, virtual o en la nube, que me permite principalmente poder integrar toda la data de la operación, dato que está regado por todos lados y que me va a ayudar primero a centralizar la información de los datos y que me va a permitir a correlacionar datos. O sea,
tratar esos datos para tomar decisiones, generar dashboard, generar indicadores, aplicarle analítica a esos datos, ¿no? Para eso me sirve el Imagine. Listo, ingeniero Jonathan. Muchas gracias por esta ponencia. Igual a todos los participantes que han asistido, muchas gracias por el tiempo. ¿No? Uy, nos sale una más. Ingeniero Jonathan, ¿podemos una consulta más? Ajá, Sí. excelente pregunta. Dice, ¿el Delta V Operate es considerado como HMI o es un HMI? ¿Ya? Ojo, ahí solo para comentar, y de hecho aquí hay mucho por hablar sinceramente. Nuevamente vuelvo, ¿no?, al concepto DCS, DCS Delta V. ¿Qué lo conforma? Lo conforma controladores. Cuando nosotros vamos a una planta que tiene Delta V, decimos, ah, aquí está el gabinete de control del DCS Delta V. Aquí está el controlador del DCS Delta V. Este controlador tiene una tarjeta de comunicación del DCS Delta V. Esta es la red de control del DCS Delta V. Me voy a la sala de control, veo al operador sentado en una pantalla. Ah, ese es el HMI del DSS Delta V. Ah, pero ¿tiene nombre ese HMI? Ah, sí, le llaman Delta V Operate. Pero no es, el Delta V Operate no es una solución aparte, sino es el nombre del HMI del DCS Delta V. Cuando hablamos de SCADA es cuando tenemos una solución basada en PLC, y el PLC necesita visualizar y monitorear en algún software, ahí es donde necesita el PLC al SCADA. Pero sí, coloquialmente, como le digo siempre, es donde voy, y ya a veces lo tomo de manera deportiva, dice, ah, mira, oye, acá vamos a ver el SCADA, dice, pero no, estrictamente no es el SCADA, si tienes un DSS, no es el SCADA, es el HMI del DSS. Esa era la respuesta. Listo, ingeniero Jonathan, muchas gracias nuevamente por su participación. Muchas gracias a Emerson también por esta ponencia. Igualmente a todos los participantes por su asistencia. Muchas gracias. Listo, hasta luego.